Buen día, clase. Hoy jueves 20 de agosto de 2020, en el grado de segundo y secundaria, desarrollaremos el curso de física. En esta ocasión, el tema a desarrollar será fuerza y leyes de Newton, jóvenes. Muy bien, necesito su máxima concentración, marco teórico y la resolución de problemas planteados en el compendio. Muy bien, empezamos entonces. Para ello, antes tenemos que no recordar nuestros acuerdos, profesor. Primero, estar atento a lo que es la clase. Segundo, realizar la tarea del compendio. El propósito para este día es resolver problemas de fuerza y leyes de Newton aplicando propiedades y algoritmos matemáticos de solución. Muy bien, excelente entonces. Soy el docente Jimmy Blanca Acevedo, de las cuales me encargado de la asignatura de física en esta ocasión para este grado. Excelente, continuamos. Muy bien, jóvenes. Podemos hablar acerca de las leyes y las fuerzas de Newton, jóvenes. Primero hay que entender qué es lo que es estática. Y sabemos que dentro de estática, porque estas leyes, fuerzas y leyes de Newton están centradas a lo que es a uno de los temas llamado estática, que pertenece a la rama de la mecánica, cuyo objetivo es estudiar las condiciones que deben cumplir las fuerzas que actúan sobre un cuerpo para que este se encuentre en equilibrio, jóvenes. Ahora, existen dos clases de equilibrio: equilibrio en reposo y equilibrio en movimiento. Equilibrio en reposo es cuando el objeto cuya velocidad es cero, o sea, no se mueve, profesor. También se le considera como equilibrio estático. También tenemos aquí nosotros el equilibrio en movimiento, donde la velocidad del móvil cuando viaja tiene que tener una velocidad constante. Puede estar viajando con 3 metros por segundo, 3 metros por segundo, donde su velocidad se mantiene constante. Se considera también como equilibrio cinético, jóvenes. Muy bien, pero primero analizamos qué es una fuerza. La fuerza es una interacción que existe entre dos cuerpos. O sea, si solamente hay un cuerpo nada más, no existe fuerza. Mínimo tiene que haber dos cuerpos para que pueda interactuar y ahí se considera como fuerza, profesor. Existen varias clases de fuerza. Clases de fuerza. Primero, el peso. El peso es una fuerza que va del centro del objeto hacia abajo, profesor. No es inclinado, hacia abajo. El peso, o también considerado como fuerza gravitacional, también se le considera, ¿ya? Si está en un plano inclinado, del centro hacia abajo se dibuja el peso, profesor. Si está en lo que es en un cable, ¿no?, colgado, del centro hacia abajo existe el peso. Pero el peso es masa por la aceleración de la gravedad. Recordar algo importante: si la masa está en kilogramos y la gravedad se da en metros por segundo al cuadrado, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué me da? Newton. Newton es la unidad de la fuerza. Entonces, recordar que las fuerzas se dan en newtons, profesor. Otra clase de fuerza, llamada reacción. Si del centro hacia abajo existe el peso, en sentido contrario hay una fuerza que impide el movimiento, llamado reacción, profesor. Esa reacción puede ser, en algunos casos, es igual al peso, profesor. Si el peso vale 80, la reacción también vale 80. Muy bien. Del centro, en un plano inclinado, del centro hacia abajo, ya sabemos cómo dibujar el peso. Pero la reacción no, la reacción tiene que ser perpendicular al plano, debe formar 90 grados. Igualmente lo que es la normal, profesor. Si del centro hacia abajo existe la reacción de peso, hacia arriba la reacción, y cuando la reacción sale hacia arriba, cambia de nombre y se llama normal, profesor. Y siempre tiene que ser perpendicular con el plano, ya debe formar 90 grados. Igualmente, si la reacción sale en un plano inclinado hacia afuera, se convierte en nombre llamado normal y siempre es perpendicular al plano. Otra clase de fuerza es la tensión, solamente se da en cables. Profesor, si un joven está jalando con una fuerza determinada, el cable se tensiona, entonces hay unas fuerzas que se dibujan en sentido de esa que está jalando, profesor. Sería la tensión T. Si tengo colgado un objeto, del punto donde está contacto hacia arriba se coloca lo que es la tensión, porque el peso va del centro hacia abajo. Fuerza de compresión es aquella fuerza que impide que esto lo apriete o lo aplaste, profesor, ¿ya? La fuerza de la otra clase de fuerza es la fuerza de elongación. Si tengo lo que es un resorte, que puede ser cualquier material, hierro, latón, cobre, oro, esa es la constante de proporción, la constante, jóvenes, de elongación, va a ser igual, de esta manera. Si yo coloco un objeto, hace que se estire, se deforma en una distancia X. Por lo tanto, la fuerza de elongación es la constante de elongación multiplicado por la deformación, o sea, por la distancia que se ha deformado, se ha estirado, profesor. Recordar algo más: descomponer el cuerpo de manera libre, profesor. Un cuerpo se puede descomponer de esta manera. Profesor, mira, del centro del objeto hacia abajo se dibuja el peso. Y como está apoyado, la reacción va a ser en este sentido, solamente cuando es liso, nada más.
Pero ¿qué sucede cuando es rugoso, profesor? El piso, la base. Del centro del objeto hacia abajo existe el peso, pero como la reacción aquí tiene que ser perpendicular al plano, se proyecta, profesor, con el peso y encuentras un punto de concurrencia con el punto de contacto con el piso, se traza lo que es una recta, profesor. Por lo tanto, ese es el sentido de la recta, es el sentido de la reacción 1, profesor. Continuamos entonces. Recordemos las leyes de Newton. Hay 3 clases, la ley de la inercia, de la aceleración y la acción y reacción. Ley de la inercia hay 2 clases, la inercia de reposo e inercia de movimiento. El reposo es que se mantenga en equilibrio, o sea, su velocidad es igual a 0, y en movimiento cuya velocidad sea constante. Ley de la aceleración, si un objeto empieza a jalar con una fuerza determinada, empieza a generar movimiento. Entonces, significa que ese movimiento que genera aceleración. Hay una mnemotecnia. Vean, a ver, Puma, como dicen algunos, ¿no? Fuerza es igual a la masa por la aceleración que genera, profesor. Pero si yo despejo la aceleración, profesor, me queda que es fuerza sobre masa. Y esta sería la fórmula de Newton. La fuerza es directamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir? A más masa, más fuerza tengo que aplicar para jalarlo. Menos masa, menos fuerza solamente aplico. Entonces la aceleración es una constante, profesor. Excelente. Acción y reacción. Si un objeto yo lo golpeo con 50 newtons, el piso reacciona con 50 newtons. Para una acción hay una reacción. Muy bien, jóvenes, teniendo en cuenta algunos aspectos básicos, a resolver los problemas. Grafique la fuerza de la gravedad sobre la esfera mostrada. Usted sabe que del centro del objeto hacia abajo, ¿qué existe? La fuerza gravitacional, o considerada como peso. ¿Qué sería la respuesta para el problema número 1? Excelente, jóvenes. Siguiente. Determine el módulo de la fuerza de gravedad sobre el bloque de 20 kilos e indique su dirección, profesor. Pero recordar que del centro del objeto hacia abajo sería la dirección, el sentido del profesor. Pero del centro hacia abajo se considera como fuerza gravitacional o peso. ¿Y cómo calculamos ese peso llamado fuerza gravitacional? Es masa por la aceleración de la gravedad. La masa es de 20 kilos. 20 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad. 20 por 10 sería 200. Y kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué tendrá? Como unidad Newton. Entonces la fuerza es de Newton. Por lo tanto, el peso es 200 newtons, sería la respuesta para el problema número 2. Problema número 3. Grafique la fuerza de gravedad sobre la barra homogénea. Del centro del objeto hacia abajo se dibuja lo que es la fuerza gravitacional o el peso, profesor. Muy bien, esa sería la respuesta para el problema 3. Problema 4. Determina también la fuerza gravitacional. O sea, del centro hacia abajo existe la fuerza gravitacional o llamado peso. Pero el peso es igual a masa por gravedad. La masa es 15 y la gravedad es 10. 15 por 10 sería 150, ¿qué? Newton, porque Newton es kilogramos multiplicado por metros sobre segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta para el problema número 4. Problema número 1. Sigamos practicando, jóvenes, nuevamente. La fuerza que encontramos debido al contacto entre sus cuerpos se conoce como fuerza normal o reacción también, profesor. Tiene 2 nombres. Excelente. Problema 2. La Tierra ejerce atracción hacia otros cuerpos en su vecindad, ¿no? Debido a una gran masa, esta fuerza recibe el nombre de ¿qué, profesor? Fuerza de gravedad, profesor. Hay una fuerza que atrae hacia el centro de la Tierra. Seguimos. La interacción entre 2 cuerpos. ¿Qué puede ser, profesor, la interacción? Hay 2 clases de interacciones. Puede ser por contacto o puede ser a distancia. A distancia es cuando los imanes, joven, empiezas a atraer, ¿no? Los ciertos metales, pero sin tocarse, ¿no? Y contacto como ahí ya chocas, realmente. Muy bien. Problema número 4. La masa es una cantidad física. ¿Qué tipo de física? Es una magnitud escalar, profesor. Es una magnitud escalar. Por tanto, lo que he colocado, es una cantidad física escalar también. La cantidad, profesor. Por lo tanto, sería en esta ocasión, si yo tengo, por ejemplo, la masa de 5 kilogramos, 5 es la cantidad y kilogramo es la unidad. Excelente. Muy bien. Problema 5. Te pide determinar, calcula el módulo del peso de un cuerpo cuya masa es 20 kilos y si dicho cuerpo se encuentre sobre el piso, profesor, y utilizar la gravedad que es 10 metros por segundo al cuadrado. Usted sabe que del centro hacia abajo que existe el peso. El peso es lo mismo, es decir, fuerza gravitacional. El peso es masa por gravedad. La masa vale 20. La gravedad vale 10. 20 por 10 sería 200 newtons. Esa sería la respuesta para el problema número 5. Problema 6. En aquella fuerza que mantiene, dice, es aquella fuerza que mantiene estable el núcleo atómico hasta que las moléculas no se separan. Pues eso se llama fuerza nuclear fuerte, profesor. Excelente, hasta que el cuerpo no se descomponga, se queda así unido realmente. Excelente, continuamos.
La fuerza de tensión es de carácter, ¿qué cosa? No, electromagnético también puede ser. Ya, muy bien. Excelente. Problema número 8. Grafique la fuerza de gravedad sobre el bloque mostrado. Entonces, del centro hacia abajo existe fuerza gravitacional. Y esa sería la respuesta para el problema número 8, jóvenes. Excelente. Muy bien. Siempre antes hay que cuidarse, ¿no? Como recomendación, ponerse lo que es las mascarillas, el protector facial, hay que lavarse las manos por lo menos con 20 segundos y mantener siempre la distancia de seguridad, jóvenes, no ir a lugares concurrentes. Muy bien, teniendo en cuenta eso, les agradece bastante lo que es el presente de los escritores. Cuídense, den un buen examen. Muy bien, muchísimas gracias, cuídense.